Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a hablar del teatro. Vamos a partir la clase hablando de los conceptos básicos y los elementos que conforman el teatro, así que te invito a revisar todos los conceptos. El teatro es un género literario. Se le conoce como una obra literaria donde el autor escribe un diálogo entre los personajes. Es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, en donde podemos comunicar ideas, emociones y pensamientos. Es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Características del teatro. Consiste en la representación en vivo de alguna historia en la que interactúan distintos personajes. Generalmente se representa ante un público que, dependiendo del tipo de puesta en escena, puede verse más o menos involucrado. El espacio teatral puede contener material escenográfico, decoración y ambientación, así como la utilería. Hay 4 elementos sumamente importantes que sin ellos no puede haber el teatro: el público, el actor, el espacio escénico y el libreto. El público o audiencia puede verse más o menos involucrado en la obra, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación real o simulada en ella. Se requiere además de la actuación de profesionales entrenados en la representación, los actores, que encarnan a los diferentes personajes del relato. Antiguamente eran solo hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje. Otro elemento es el escenario, el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con el mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía que forman parte del decorado y que le aportan atmósfera a la representación. Finalmente tenemos el guión, que es el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que puede ser más o menos obedecido por el director de la obra. Existen también los elementos que complementan, como la utilería, que es todo lo que el actor manipula. El vestuario, que puede ser de época o más contemporáneo. Lo importante es que complemente el personaje. El maquillaje teatral es otro elemento que complementa al teatro, ayuda a la creación y definición del personaje. La escenografía está compuesta por los elementos visuales que hacen parte de la escena, como lo son la iluminación y la decoración. La iluminación teatral ayuda a crear el ambiente, enfoca a los actores y ayuda al público señalando a dónde debe mirar. Ahora que ya conoces qué es el teatro y qué elementos lo componen, te voy a contar algunas cosas curiosas. En sus inicios, el teatro era protagonizado por personajes que utilizaban máscaras para representar los diferentes sentimientos. Tampoco las mujeres podían ser parte del elenco, pues solamente los hombres hacían los papeles de mujeres. Y un tercer dato, los personajes eran llamados hipócritas. Y tú dirás, ¿por qué? Si hipócrita quiere decir otra cosa. Pues para responder estas preguntas, te invito a que revisemos en este video el origen del teatro. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses.
descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y krites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes Dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaban muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie.
ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Ahora que ya conoces el origen del teatro, te has debido dar cuenta que el primer género con el que ha partido es la tragedia. Acá yo tengo una obra escrita por Sófocles, él era un griego, se llama Antígona. Esta tragedia fue escrita más o menos por el año de 400 a.C. Acá vemos a Sófocles, él era un griego. Entonces, a partir de ello se ha creado lo que es la tragedia. Posteriormente vino la comedia, que también tenía otro tipo de personajes. Ya no solo se limitaba, como en la tragedia, a reyes, dioses y semidioses, sino que también los personajes ya podían ser del pueblo. Entonces, los dos géneros mayores con los que ha comenzado el teatro son la tragedia y la comedia. Revisemos cada uno de ellos. Para su estudio, los géneros teatrales se dividen en tres: las formas mayores, las formas menores y el teatro musical. Los géneros mayores son tragedia, comedia y drama. En las tragedias los personajes protagonistas suelen ser reyes, héroes o semidioses que enfrentan a un destino adverso contra el que se rebelan. Mi abuela cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice, esto es una tragedia. Y mi mamá le dice, no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. En las comedias, los personajes protagonistas suelen ser mujeres y hombres comunes, que son puestos en situaciones absurdas para diversión de los espectadores. Con el tiempo, se establecieron claramente dos especies teatrales: La tragedia y la comedia. Exactamente. Cada una de ellas tenía rasgos particulares con respecto al argumento, los personajes y las temáticas que trataban. ¿Y en qué se diferenciaban? En el caso de la comedia, los personajes podían ser sirvientes o personas no muy importantes socialmente, a diferencia de la tragedia, que era encarnada por reyes, dioses o héroes. También la comedia hacía reír, representando las costumbres, los vicios y ridiculeces de la sociedad. Muy bien. Con variantes, los principales rasgos de la comedia se mantienen aún hoy: personajes sencillos, de clase media o popular, situaciones cotidianas y recursos para hacer reír. Ahora que ya conoces lo que es la tragedia y la comedia, también hay un tercero, que se llama la tragicomedia, que es la unión de estos dos géneros. Con esto tendríamos los géneros mayores con los que nació el teatro. Sin embargo, a través del tiempo se han ido creando otros géneros llamados los géneros menores. Entonces yo te voy a invitar a que investigues cuáles son estos, en qué se caracterizan y cómo se llevan adelante en una obra teatral. La próxima semana vamos a seguir hablando de las obras teatrales y cómo se ponen estos en escena. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.